Entonces, como les decía, los alineamientos no es algo trivial, ¿no? Entonces, y agregar huecos no es una forma que se puede hacer al azar, ¿no? O sea tomado como algo muy simple, ¿no? Entonces, nosotros siempre en el alineamiento vamos a buscar alineamientos que nos van a generar la mayor capacidad de identidades o de coincidencias, un valor de score alto, ¿no? Y los huecos, pues sí van a tener una penalización. Sin embargo, si observamos, pues hay una gran diferencia, ¿no? Con un solo hueco encontramos 14 coincidencias y sin hueco solamente recorrer la secuencia, pues podemos encontrar 10 coincidencias, ¿no? Ahora, aquí llega el detalle, ¿no? ¿Cuántos números de huecos podemos permitir, ¿no? Yo puedo permitir tantos huecos para tratar de identificar, pues, mis coincidencias, ¿no? O sea, puedo agregar incluso tantos huecos quisiera yo y puedo encontrar muchas coincidencias, ¿no? Por lo tanto, naturalmente nosotros, si esos huecos son mutaciones, pues vamos a pensar que siempre las secuencias sufren de lesiones, inserciones, duplicaciones, y pues realmente no es tal cual, ¿no? Entonces, va a haber una penalización de los huecos y esto va a ser dependiendo del algoritmo que se utilice. Cada herramienta, por ejemplo, Clostal, Omega, Café, le van a dar un porcentaje a los huecos y eso va a disminuir el score de nuestro alineamiento. Y pues se hacen comparaciones, el algoritmo lo que hace es comparar los diferentes alineamientos entre ellos y nos va a generar aquel alineamiento que nos va a generar pues la mejor puntuación en que podría existir en esas secuencias que hemos comparado, ¿no? Y por lo tanto, también dependiendo del algoritmo que utilicemos, va a haber ciertas discrepancias a la hora de agregar los huecos y algunos alineamientos van a ser diferentes. Eso lo vamos a ver, yo creo que la próxima clase, cómo es que ciertos algoritmos nos van a generar alineamientos diferentes. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizarlos. Siempre les he comentado que hay que analizar esos alineamientos. El programa nos puede generar un alineamiento, pero a veces, ok, decimos, se parece, tiene una identidad del 90%, ¿no? No es un buen alineamiento. Nosotros, y rápidamente ya voy a hacer un modelo estructural, ¿no? De una proteína, ¿no? Pues tiene un 90% de identidad, va, ¿no? Ya lo alineo, ya lo hago y ya me genera el alineamiento con un 90% de identidad. Digo, ok, está perfecto el alineamiento, lo voy a utilizar. Ahí nosotros tenemos que evaluarlo y revisar cómo es el alineamiento, cómo lo generó, por qué razón. Porque por una inserción o un gap o un hueco que se haya metido, que no debería de estar, nos puede ocasionar errores importantes, sobre todo, supongamos de que hay un error de cisteínas o mi proteína, incluso en alineamientos que nos sirven para modelar proteínas, somos un poquito más rigurosos en algunas cosas, porque los alineamientos es la plantilla. El alineamiento nos sirve para decir, ok, voy a tomar esta coordenada para acomodar el aminoácido metionina en esta coordenada, ¿no? Y voy a ir sustituyendo las coordenadas
o las posiciones tridimensionales de mi molde con respecto a la secuencia que yo quiero predecir, ¿no? Y si yo me equivoco o el alineamiento no es el mejor o el que representaría mejor esta predicción, pues puede haber errores garrafales desde colocar una cisteína en donde no debería de ir, por lo tanto no se puede generar un puente disulfuro que era importante. Entonces aquí siempre en alineamientos para modelar es ocupar, revisar las cisteínas, revisar los extremos, revisar los loops, la estructura secundaria, que sí vaya correspondiendo con lo que nosotros queramos, ¿no? Y pues con las mutaciones y con la parte filogenética, pues también tenemos que revisar esas variaciones, ¿no? Entonces, por lo regular, pues comparamos y hacemos diferentes alineamientos, ¿no? Y como les he comentado, lo más fácil es cuando se parecen las secuencias, son del mismo tamaño, son homólogos cercanos, no hay tanto problema. Pero cuando son homólogos remotos, ahí es donde nosotros vamos a tener ciertas dificultades para ir analizando estos datos, ¿no? Bueno, va a haber diferentes tipos de sistemas de puntuación. Nosotros podemos evaluar los alineamientos de acuerdo a una cierta puntuación. Por ejemplo, yo voy a alinear mis secuencias en diferentes programas, ¿no? No sé qué programas hayan utilizado. Sé que han utilizado BLAST, que es una herramienta de búsqueda, una forma de alineamiento de dos secuencias, ¿no? BLAST va a comparar dos secuencias, ¿no? Una secuencia problema y la otra secuencia proviene de una base de datos, ¿no? Pero en sí todos mis alineamientos son de dos secuencias, ¿no? ¿Qué herramientas han utilizado aparte de BLAST? No sé, ClustalX. No está bueno en algunos ejemplos que en un curso que participé, pero no muy frecuente tampoco. Ok. Yo he alineado con Clustal Omega y Muscle y Clustal W, creo que es. Eso, básicamente. Bueno, todos estos que hemos mencionado, por ejemplo, ClustalX, T-Coffee, Moscow, Clustal Omega. De hecho, a mí en particular me gusta mucho Moscow. No sé por qué, pero ese es uno de los programas que más me agrada. Todos ellos son alineamientos de secuencias múltiples, ¿no? Si nosotros, de hecho vamos a hacer un ejercicio, vamos a generar secuencias y las vamos a realizar en esas herramientas y vamos a comparar nuestras secuencias, nuestro alineamiento, qué tanto se parece un alineamiento con respecto a otro, ¿no? Y va a haber diferencias, de hecho. Y bueno, ya lo veremos cuando sea, ¿no? Pero es importante que nos quedemos claro que dependiendo del algoritmo que utilizamos y el programa que utilizamos, puede tener ventajas y desventajas. ¿Qué programa es el mejor para alinear? No lo hay. No existe ningún programa que nos va a generar el alineamiento idóneo. ¿Por qué? Todos estos alineamientos, como están diseñados para alinear secuencias múltiples y para que el costo computacional no sea tanto, una semana, meses, nosotros podemos alinear nuestras secuencias en segundos, ¿no? En minutos. 500 secuencias las podemos alinear, ¿no? Con algunos programas. De hecho, algunos programas tienen la desventaja que no aceptan ciertas cosas. Por ejemplo, algunos de las secuencias no deben de pesar tanto, algunos aminoácidos. En algunas secuencias o en algunas bases de datos, sobre todo bases de datos de secuencias que son putativas o
son secuencias que no son canónicas o no son de referencia, los aminoácidos, algunas secuencias no van a estar, no va a haber regiones donde no sé qué aminoácido es, ¿no? Pero sé que va un aminoácido ahí. Por la técnica no pude yo encontrar qué aminoácido era, ¿no? Puede ser un aminoácido cualquiera y le pongo una X, ¿no? Pero también va a haber símbolos, por ejemplo, una B, donde no sé qué aminoácido es, puede ser una valina o una leucina, pero no sé qué aminoácido es. Entonces, va a haber programas que no aceptan otros símbolos que no sean los 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, y si nosotros queremos comparar esas secuencias donde están las X, o si quisiéramos, porque en algunos casos y en algunos protocolos deben de ser eliminadas, ¿no? Esas secuencias que no tienen ese residuo específico o bien claro, ¿no? ¿En qué casos yo tendría que eliminar esas secuencias que no tienen aminoácidos 100% confirmados o son secuencias que no tienen una, vaya la redundancia, una secuenciación de buena calidad? Porque va a haber secuencias en las bases de datos que son de buena calidad, baja calidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis secuencias, tengo secuencias con aminoácidos X, ¿no? Y yo quiero hacer un análisis de de cambios mutacionales. Por ejemplo, como les comentaba, yo trabajaba con influenza y quería yo ver qué tan variable o qué tan conservada eran ciertas regiones. ¿Yo con qué secuencias debería de trabajar? Con secuencias que haya aminoácidos que se desconocen o solamente secuencias con todos los aminoácidos identificados, es decir, sin las X, o es lo mismo. Por ejemplo, para SARS-CoV-2 también se hizo, y de hecho hay un protocolo y un artículo ahí muy bonito, donde se analizaron secuencias y lo voy a buscar y se los voy a pasar para que lo revisen. Trataron de hacer un análisis mutacional de creo que es de la proteína Spike, no, de varias. Bueno, en este caso, ¿mande? No, nada, es que desconozco, o sea, nunca he tenido una secuencia que no tenga una aminoácido conocido. O sea, Okay, que se sí, pero desconozca el sí aminoácido existe. en esa posición. Sí existe. De hecho, Nunca. a mí me pasó, o sea, yo estuve analizando más de 10,000, 20,000 secuencias y sí había, ¿no? Y también para el análisis. Y eso existe también por el tipo de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, en SARS-CoV-2, recuerden que por la emergencia y todo, pues prácticamente todo se ha hecho de una forma en tiempo real, ¿no? Y muchas secuencias se suben o se subieron a la base de datos GenSet, creo que se llama, que es una base de datos que se creó especialmente para las secuencias de SARS-CoV-2, ¿no? Y ahí se puede identificar secuencias de baja, mediana y de alta calidad. Y esto era dependiendo de que la certeza de que nuestras secuencias, qué tanta confiabilidad hay que estos aminoácidos que están descritos ahí, pues sí lo están, ¿no? Y esto, ¿por qué era importante colocarlo, poderlo identificar? Porque si yo quiero hacer un análisis mutacional, ¿yo cómo voy a saber, al haber una región con X,
pues me va a generar ahí un sesgo. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a saber si el programa lo va a leer como una mutación porque no se parece a nada, ¿no? O sea, no lo puedo tomar ni que es idéntico, ni tampoco que es una mutación, ni que tampoco se parece o no se parece. O sea, no lo puedo colocar en los tres rangos, ¿no? Que es idéntico, similar o no similar, porque no sé qué es, ¿no? Y no sé qué es porque puede ser por la calidad, más bien es por la calidad de, de cómo se ha secuenciado, puede ser por el tipo de muestra, en fin, hay varios aspectos que pueden afectar, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un análisis mutacional, yo no las puedo incluir porque cada cambio mutacional para mí es muy importante, ¿no? Ver el porcentaje, incluso. Y aquí también viene otro sesgo en el análisis mutacional. No todas las, aquí viene el paradigma. ¿Qué tipo de análisis voy a realizar a nivel de mutacional? ¿Y qué tipo de secuencias debo utilizar? Y esto se los menciono porque, ok, estamos hablando mucho de algoritmos, del score, de cuáles son los valores que nosotros debemos de tomar para que sea un buen alineamiento. Pero también estoy hablando de alineamientos de dos secuencias, bueno, no hay tanto problema, ¿no? Podríamos decir que hemos seleccionado bien nuestras secuencias, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy hablando de alineamientos, de secuencias múltiples, ¿no? Estoy hablando de un grupo de secuencias que voy a alinear y como creo que Cristiano decía, pues la computadora lo va a realizar. La computadora va a hacer el alineamiento y punto, ¿no? Sin embargo, yo puedo hacer un análisis mutacional erróneo porque mi base de datos o mis secuencias que yo quiero comparar no son las indicadas, no son las que van a reflejar lo que yo quiero analizar. Por lo tanto, poder identificar una buena base de datos, tener una base de datos confiable y seleccionar de esa base de datos las secuencias que me van a servir para hacer el análisis que yo y la comparación que yo deseo es muy importante. Por lo tanto, mis secuencias a comparar deben de ser tratadas y deben de no ser, bueno, las descargué de aquí y ya, aquí las tengo. No, necesito verificar o identificar si son las secuencias que yo quiero analizar y va a depender de lo que yo quiera realizar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con virus que tienen una alta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el virus de influenza A, hay B y C. Vamos a ir a influenza A. Influenza A, aparte, va a tener sus ciertos apellidos, que va a ser H1, N1, H2, H3, H5, H7, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? N3, N14, ¿no? Y esto tiene que ver con el tipo de maglutinina o de neuraminasa que existe. Entonces aquí vamos a tener una diferencia, vamos a tener subtipos, ¿no? No es lo mismo comparar una base de datos de puras secuencias de influenza A, H1N1, a comparar secuencias de influenza A con H1N1 y otros subtipos, ¿no? H2, N3, ¿no? O H3N5, ¿no? Y aquí yo tengo que seleccionar qué secuencias voy a analizar de este virus, ¿no? Por ejemplo, quiero comparar de la hemaglutinina, ¿no? Vamos a hablar de la proteína hemaglutinina y voy a comparar influenza A, H1N1, ¿no? Quiero ver el análisis mutacional. Voy a hacer un análisis mutacional. Sí, pero ¿qué análisis mutacional vas a hacer, no?
voy a tomar de la base de datos del NCBI todas las secuencias que encuentre y no me importa qué secuencias, si son secuencias repetitivas. En las bases de datos de, por ejemplo, del NCBI hay unas secuencias, hay una base de datos que se llama no redundantes, pero no es cierto. Ahí hubo un descontrol y hay secuencias repetidas. Hay secuencias de referencia, que esas son las canónicas o son las que representan a ese subtipo o a esa proteína, ¿no? En las bases de datos podemos encontrar secuencias putativas o secuencias que no han sido, son secuencias parciales también. Si voy a analizar alineamientos múltiples de análisis de mutaciones, no puedo tener secuencias parciales. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo, si las son denominadas o están denominadas como secuencias parciales, de hecho en la base de datos se dice parciales, ¿qué pasa? No es que el programa a la hora de hacer el alineamiento yo voy a decir, ok, hubo una deleción o una inserción en la otra secuencia, ¿no? Y no es porque no se secuenció toda la proteína. Entonces, todos esos sesgos nosotros tenemos que ir viendo para ir curando nuestra base de datos o las secuencias que yo quiero analizar cuando estoy analizando una gran cantidad de secuencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con las secuencias que vayamos a analizar. Ahora, también podemos hacer un análisis mutacional, no necesariamente de 2.000, 20.000 secuencias, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de influenza, las secuencias que han sido pandémicas, ¿no? O de SARS-CoV-2, que digamos que es lo que lamentablemente es lo de hoy. Tenemos diferentes variantes, ¿no? Y yo quiero ver las mutaciones que hay en cada de esas variantes, ¿no? Entonces voy a tomar la secuencia de Omicron, la secuencia de Delta, la secuencia de Beta, la secuencia de Alfa, la de Wuhan, o la cepa 2019, bueno, las diferentes variantes, ¿no? Ya está Omicron y sus diferentes subvariantes, y creo que ya hay otra, ¿no? Todas esas secuencias, esas variantes, pues yo puedo hacer un alineamiento de 7, 8 secuencias, y voy a identificar las diferentes mutaciones que hay dentro de esas secuencias, ¿no? Pero también puedo agarrar de toda la base de datos, y no me importa que sean las variantes, sino la cantidad de mutaciones o de secuencias que hay y comparar todas contra todas y decir, ok, en esta base de datos vamos a encontrar un 50% de Omicron, ¿no? O un 60% de la variante Z, ¿no? Y aquí va a ocurrir algo que es importante de analizar. Yo les he dicho dos formas, ¿no? Una donde yo voy a analizar mis variantes ya muy específicas y cada secuencia va a ser representada por, cada variante va a ser representada por una secuencia. Y la otra va a ser una base de datos donde va a haber una gran cantidad de secuencias. Y si yo hago un análisis mutacional en esos dos tipos de alineamientos, voy a tener cualidades y desventajas de estos alineamientos. En primer lugar, el alineamiento de solamente comparar una secuencia por cada variante, yo voy a estar segura, primero, de que esas mutaciones, voy a encontrar las diferencias en esos alineamientos, ¿no? Pero no voy a encontrar el porcentaje de variabilidad, ¿no? O sea, no voy a encontrar, ok, esta variante Omicron, pues es más
es más frecuente en esta sección porque yo aquí no me importa la frecuencia, sino quiero ver los cambios mutacionales. Ajá. Y la otra, en la otra base de datos voy a tener una gran cantidad de secuencias y voy a tener cómo ha sido la frecuencia, el cambio, o qué tanto es que Omicron ha desplazado a Delta, ¿no? O en su caso Delta desplazó a Alfa, y así, y bueno, viendo la historia, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un cuidado a la hora de analizar los datos, ¿no? Porque también necesito ver, ok, y eso hay que checar en las bases de datos, tomarlo en cuenta. A veces no es posible analizarlo o poderlo tener claro, pero es parte de la hora de analizar los datos y de discutir la información, cuáles son los posibles sesgos que no tienen que ver con el algoritmo, sino con otros factores que no dependen de nosotros. Por ejemplo, si yo voy viendo en la base de datos de GenSep, en los primeros momentos que hubo la pandemia, voy a tener menos cantidad de secuencias. ¿Por qué? Porque no se secuenciaba, tal vez no había primers, todavía no estaba toda la infraestructura para poder realizar el análisis de una forma correcta, ¿no? Y en otra época, a través del tiempo, en otros meses voy a tener una gran cantidad de secuencias, ¿no? Pero esto se puede deber a que ya la infraestructura ya está más hecha, ya está integrada y ya hay más pruebas de detección, ya hay muchos laboratorios que ya pueden o ya están certificados para identificar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les estoy hablando de casos, de cosas externas que no tiene que ver meramente con el algoritmo, pero sí para el análisis de secuencias y para la selección de la base de datos que yo quiero alinear o que yo quiero comparar. O sea, no nos podemos centrar, ok, lo descargo de esta base de datos y ya, no pasa nada y aquí la he descargado, ¿no? Sino hay que tener en cuenta qué es lo que ha pasado con esa base de datos, qué tanto se actualiza, cómo va cambiando, ¿no? Y eso es algo de los retos que con Omicron, con SARS-CoV-2, pues tuvo que ser así, ¿no? En tiempo real, ¿no? Pero muchas cosas pues fueron analizadas pues con esa lupa, ¿no? Con ese criterio de, ok, tal vez haya muchas secuencias en esta época porque ya está mejor, ¿no? A partir de tales épocas, pues ya los laboratorios ya fueron capacitados, ya hay pruebas, o incluso todo lo contrario, ¿no? En algunos meses, en algunos países, pues ya no había pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero comparar en la India, pues básicamente se les dijo, ¿no? O sea, ya se nos fue de las manos, no podemos cuantificar cuántos infectados hay, entonces, pues probablemente ya no había pruebas para secuenciar, ¿no? O sea, estaban ocupados tratando de encontrar oxígeno, otras cosas que secuenciar, pues no era una prioridad, ¿no? En cambio, China, hay un brote y mando a hacer muchos test masivos, ¿no? Y de esos test también secuencia, ¿no? Toma un muestreo, ¿no? Entonces, ahí también va la diferencia de cada país, cada región, cómo es, ¿no? ¿Cuál es la importancia de integrar todos los datos y no solamente integrar esos datos cualitativos o cuantitativos, sino también de dónde parten esa información, como es el caso de la variante Omicron cuando fue en África, el hecho de que decir, ok, es que la vacuna no funciona para Omicron, ok, espérate, a ver, ¿de dónde surgió? ¿Ese país estaba vacunado, no estaba vacunado?
cuál fue el porcentaje, quiénes se infectaron en ese país, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso es muy claro porque pues estamos en tiempo real, ¿no? Y los datos van a cambiar y siempre va a estar en constante, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a hacer alineamientos múltiples de muchas secuencias, sí revisen muy bien su base de datos, ¿no? Y esa base de datos, qué información nos puede dar y qué información nos puede generar, y si es la base de datos adecuada para que ustedes puedan hacer sus alineamientos o su búsqueda, ¿no? En algunos casos, pues no importa, nada más comparas dos secuencias, no hay tanta importancia de dónde es el origen de esa base de datos. Y bueno, los análisis de puntuación, como les comentaba, cada uno de los programas de alineamientos como Clostal, T-Coffee, Omega, los huecos son muy importantes, por lo tanto van a tener una penalización para abrir un gap, es decir, y eso es abrir un gap, es un solo hueco, abrirlo y extenderlo. No es lo mismo que haya una inserción o una deleción, y aquí pues estos dos nucleótidos pues han sido eliminados o ha sido insertados estos dos, ¿no? Entonces, abrirlo y extenderlo no va a ser lo mismo esta puntuación de dos gaps así que dos huecos separados. Entonces, también el algoritmo va a tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de la matriz Blossom, que tanto se parece estas secuencias, pues nos va a generar una puntuación. Nosotros nos vamos a quedar con el alineamiento más óptimo, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos de algunos alineamientos, y bueno, algunos pues prácticamente son hasta con palabras para que sea un poquito más divertido. Y vamos a tener aquí pues esta secuencia con esta secuencia, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar tantos huecos sea posible para poder encontrar ciertas regiones, ¿no? Incluso aquí podríamos decir que este es un dominio y aquí una pérdida, ¿no? Incluso esto pudo haber sido, pues tal vez sea una isoforma que ha tenido una mutación, y aquí claramente una pérdida de esta región de aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor alineamiento? Pues va a depender de la puntuación y también el conocimiento de nuestras secuencias. Nosotros vamos a contrastar, vamos a comparar. Entonces estamos buscando una secuencia, pues sí tenemos que revisar, ¿no? Si esa región, por ejemplo, en este caso, es un motivo, es un dominio, a qué familia se parece, o por ejemplo, una familia de proteínas o de genes, ¿qué necesita para denominarse o para pertenecer a esa familia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dominios o motivos funcionales que el cual yo podría decir que es una familia, ¿no? Entonces, aquí siempre recuerden que hay que contrastar, revisar y analizar, lo cual esto hace que los alineamientos en sí no sea algo fácil en el cual se mete el algoritmo y lo que nos da resultados, ¿no? Siempre la lectura y el contraste, ¿no? Ahora, habíamos hablado de alineamientos globales y locales. Entonces, de acuerdo al tipo de algoritmo, si es global o local, vamos a tener aquí en formas muy gráficas, el alineamiento local nos va a comparar la región que tenga mayor porcentaje o las regiones que tengan mayor porcentaje de identidad o de similitud. En cambio, el alineamiento global va a tomar en cuenta toda la secuencia, incluyendo los gaps que se hayan realizado,
las inserciones, deleciones, pero en el local, no. En el local vamos a tomar, por ejemplo, solamente el fragmento rosa, ¿no? O magenta. Entonces vamos a tener una diferencia, ¿no? Sustancial para este tipo de alineamientos, ¿no? Y la diferencia es que los alineamientos globales, pues la longitud de los alineamientos globales, entre más diferente sea la longitud o haya mayor diferencia de tamaño, pues sí va a afectar el resultado en la puntuación, porque recuerden que toda región que no tenga, o sea, si tengo una secuencia de 500 aminoácidos más una de 400, pues ahí estoy metiendo 100 gaps, ¿no? Entonces, va a haber una penalización por esos huecos, ¿no? Entonces, estoy restando score o puntuación a mi alineamiento por la longitud. Y no tanto porque se parece o no se parece. En cambio, los alineamientos locales no tienen ese problema. Simplemente el tamaño ahí en los alineamientos locales no es tan relevante, no importa. ¿Por qué? Porque solamente me voy a quedar con la región que me importa. Por ejemplo, aquí, esta región, esta es la misma secuencia, son dos secuencias. En el alineamiento global voy a tomar en cuenta todo, pero esta secuencia, si yo las comparo en un alineamiento local, pues voy a tener esto solamente, ¿no? Y esto es lo que hace BLAST. BLAST nos va a mostrar aquellas regiones que tienden a parecerse más, ¿no? Y pues sucede lo mismo aquí, ¿no? Me voy a quedar con la región que tenga mayor coincidencia si voy a eliminar, por ejemplo, todos estos huecos que no me funcionan, no son tan, no se parecen, ¿no? Entonces yo aquí estoy eliminando, estoy contrastando, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, pues, ¿cuál ocupo, no? ¿Qué alineamiento es el que me conviene más, no? Ocupar alineamientos locales o alineamientos globales, ¿no? La respuesta es dependiendo para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo qué queremos comparar, cómo son nuestras secuencias, podemos elegir el algoritmo que deseamos, ¿no? El primer lugar, para alineamientos locales, pues comparar dos secuencias relacionadas pero divergentes que van a compartir pocos dominios y no continuos, ¿no? Analizar elementos repetidos dentro de una sola secuencia. Y pues en los alineamientos locales, pues el programa lo que hace es eliminar aquellos aminoácidos o nucleótidos que no puede alinear. O sea, alinea, revisa que no se parece y la puntuación va a ser basada en aquellas regiones o dominios funcionales o regiones más conservadas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos dos proteínas de dos especies y tenemos un tamaño, pues una de 195 y una de 187. Tenemos otra secuencia igual, ¿no? Otras secuencias de 195, 597 y si las, bueno, más bien era esta, 195 y 187. ¿Y qué hacemos? Las queremos comparar, ¿no? Y estas dos secuencias, que una nos va a variar el tamaño, pero es la misma proteína, pero en diferente especie. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero es un alineamiento local
Y este es un tipo de alineamiento que se llama emboss. Este probablemente no lo han utilizado ustedes.